Sí, sí. Buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos, como siempre. La ponencia de hoy, me encuentro mal. ¿Necesito un psicólogo, psicóloga? Esa es la pregunta. Intentaremos clarificar el extraordinario y fundamental papel que los profesionales de la psicología tienen y tenemos en nuestra sociedad y tiempo. Los profesionales de la psicología colegiados, y hay que insistir mucho en que los profesionales de la psicología, de la medicina, de cualquier otra ciencia, deben ser colegiados, porque hay mucho vendedor de humo. Y en la psicología pues abunda últimamente bastante. Hay que insistir. Están capacitados esos profesionales para ayudar y asesorar a las personas que se enfrentan o que nos enfrentamos a problemas de salud mental, emocional, psicológica. Proporcionan una vía para que las personas hablen de sus sentimientos y experiencias y exploren formas de hacer frente a los desafíos que nos plantea nuestro día a día. Ofrecen tratamientos basados en la evidencia, y cuando decimos basados en la evidencia es que tienen una base y una fundamentación científica. El psicólogo no es un mago ni es un prestidigitador, es un especialista, un científico, un profesional que ha estudiado y que tiene una base científica para el trabajo que está haciendo. Ejemplos podrían ser la terapia cognitivo-conductual o la psicoterapia, técnicas que han demostrado su eficacia en el tratamiento de una gran variedad de problemas y trastornos psicológicos, como lo puede ser el estrés en el que habitualmente vivimos casi todos, si no todos, la ansiedad, la depresión, males de nuestro tiempo, el duelo, los trastornos alimenticios, el abuso de las sustancias, etcétera. Podría ser un sinfín de ejemplos en los que la psicología tiene mucho que decir, hacer y ayudar. Además de ayudar a las personas a manejar los problemas de salud mental, emocional y psicológica, los profesionales de la psicología también trabajan con pacientes que padecen enfermedades físicas o mentales, facilitando apoyo y tratamiento psicológico y emocional y acompañando a otros profesionales también científicos y también con una base en evidencia. La psicología y sus profesionales, como digo, ayudan porque enseñan cómo manejar muchas veces a la gente normal y corriente, a la gente de la calle, cómo manejar los niveles de estrés de manera más efectiva o a desarrollar, por ejemplo, hábitos de vida más saludables. Nuestro ponente de hoy, Francisco José Santolaya Ochando, es, entre otras muchas cosas, doctor en psicología por la Facultad de Psicología de la Universidad de Valencia, psicólogo especialista en psicología clínica. Ha desempeñado el papel de psicólogo clínico en la Unidad de Salud Mental Malvarosa del Hospital Clínico Universitario de Valencia. Fue profesor asociado asistencial de la Universidad de Valencia y alguno de los cargos que ostenta son presidente del Consejo General de la Psicología de España, decano del Colegio de Oficial de Psicología de la Comunidad Valenciana, presidente de Psicofundación, presidente de FIDAP, Fundación para la Investigación y el Desarrollo de la Psicología Aplicada, presidente de Unión Sanitaria de Valencia, compañero y amigo del que extraigo innumerables experiencias y aprendizajes. Es para mí un referente no solo en psicología, sino también en profesionalidad. Cuando quieras, Paco. Muy bien. Se nota que es mi amigo, ¿verdad? Me vais a permitir que me lance. Bueno, como es mi amigo y como la conferencia o la charla, ahora os comento eso, es aquí en Santander, que está más fresquito que en Valencia, que es de donde yo soy, no le pude decir a Javier que no. De hecho, creo que está haciendo, tanto él como su Junta de Gobierno, una labor muy importante de conocimiento y divulgación de lo que es la psicología. Él me planteó, oye, ¿qué charla, qué conferencia vas a dar? Y yo pensé, vamos a ver, si el mes de agosto es valentía, quizás lo más valiente es que yo dé una pequeña charla, que no conferencia, una pequeña charla de lo que es la psicología, y luego todas las preguntas que me queréis hacer las podemos ir hablando y yo os voy dando mi opinión, ¿vale? Porque yo creo que eso es interesante.
Y así somos valientes todos y hacemos todos preguntas, ¿vale? Además, hay un truco muy bueno y es que cuando alguien lanza una pregunta y nadie responde, uno se queda callado y siempre hay alguien del público que responde, ¿vale? Por la presión social. Bueno, él me dijo, ¿qué conferencia vas a dar? Y yo dije, no, yo voy a dar una charla. ¿Una charla en qué sentido? Y es muy importante una cosa que ha dicho Javier, y es que en general, la gente siempre que hablamos de psicología, la gente piensa en términos de psicología clínica, porque es quizás el ámbito más conocido, ¿no? Está pobremente metido, lamentablemente muy poquita gente, muy poquita gente. Eso lo tendremos que hablar. Pero yo quería comentar que creo que fue en el 32 o en el 39, un periodista le pregunta a Sigmund Freud. Sigmund Freud es el padre del psicoanálisis, una orientación en psicología, ¿no? Y le preguntaba que era una persona sana, madura e integrada. Y Sigmund Freud le dijo, amigo mío, cualquier persona capaz de amar y trabajar. Es una frase que salió en el periódico y que es interesante, porque muchas veces uno de los problemas que tenemos es que lo enfocamos todos desde el punto de vista de lo patológico, de la depresión o de la ansiedad, y nos centramos en cuestiones que son realmente patológicas. Y hay muchas circunstancias de vida, como ahora vais a ver, en que la respuesta a ¿voy a un psicólogo? La respuesta sería sí. Y si estuviera en la ciudad social, mucho mejor, porque no es necesario estar enfermo para poder ir a un psicólogo, ¿no? De hecho, un conocido mío, que es argentino, dice, esto es de la actualidad, dice, Paco, los españoles sos pelotudo o hacéis pelotudeces, veis al psicólogo porque estáis mal, ¿por qué no veis para estar bien? Es una cosa curiosa, ¿no? Vosotros sabéis que si tenéis amistades argentinas, analizan mucho las cosas y piensan mucho, ¿no? Entonces, él planteaba una cosa que además está relacionado con lo que tú comentabas, y es que muchas veces la mejor manera de no estar mal es prevenir qué es lo que va a pasar y no esperarse a estar mal para poder ir. Entonces, hay una serie de circunstancias de vida que yo creo que el papel de la psicología y del psicólogo es esencial. Y no me refiero al psicólogo clínico, ¿vale? Si aquí hay algún psicólogo, vosotros sabéis que la psicología tiene muchas especialidades. Está desde la psicología de ámbito de recursos humanos y de trabajo, está la psicología del ciclo vital, está la psicología infantil, está la psicología clínica, está la psicología de la educación, está la psicología de servicios sociales. Y, de hecho, una de las cuestiones de identidad de los psicólogos es que todos los psicólogos hacemos lo mismo, pero de manera diferente según el contexto en que estamos. Por ejemplo, uno de los problemas que os podéis encontrar en un momento determinado, y aquí ya os hablaría, a ver cómo funciona esto, si va, aquí ya os hablaría de todo lo que es el ciclo vital. Es diferente, por ejemplo, que un niño de 7 años o de 5 años tenga una enuresis que lo tenga un chico de 18 años. ¿Por qué? Porque con un chico de 4 o 5 años se considera incluso normal en muchas circunstancias y no limita tanto la vida social, pero en cambio en un adolescente, una persona de 18 años, limita mucho lo que es la vida social. Os comento esto porque, sin lugar a dudas, cuando hablo de la vida y de sus afanes, y aquí pongo distintos elementos como primera infancia, segunda infancia, primeros años de vida, porque una de las cuestiones es que los psicólogos intervenimos en todos los ámbitos donde hay un ser humano y en todo el ciclo, ¿no? Cuando estaba revisando lo que es el ciclo vital, primera infancia, segunda infancia, adolescencia, pubertad, adolescencia avanzada, adolescente, juventud, edad adulta, adulto joven, adultez, mediana edad, edad madura, vejez, tercera edad, personas mayores, edad avanzada, no dejaba yo de pensar la importancia del lenguaje, ¿no? Yo soy una persona que a mí me gusta hablar de vejez. Se van cambiando los nombres cuando los nombres se condicionan a elementos negativos, pero yo siempre, desde pequeño, yo siempre he visto a las personas mayores, en este momento yo soy mayor, con un nivel de filosofía de vida y de conocimientos que no lo tiene, o yo no lo tenía cuando tenía 18 ni 20 años, ya no me doy cuenta. Entonces, muchas veces, cuando se utilizan términos, como por ejemplo el término de la vejez, se cambia de nombre
se dice tercera edad, cuarta edad, etcétera, etcétera, porque la gente piensa en connotaciones negativas. Y yo creo que eso lía mucho las cosas, ¿vale? Es verdad que podemos hablar de vejez, de la tercera edad, de personas mayores, de edad avanzada, pero cada vez que se complican las cosas se cambia del nombre, como si cambiando el nombre no vemos la realidad de lo que hay. Entonces, la realidad es que los psicólogos trabajamos en todos los ámbitos. Alguien me puede decir, oye Paco, pero la vida en el útero moderno, en el embarazo, una de las últimas corrientes, España, Inglaterra, Francia, Italia, Alemania, se trabaja con la mujer que está embarazada para cuidar la salud suya en todo el ámbito perinatal y los primeros meses de vida. Y se trabaja equipos que suele haber un ginecólogo, un psicólogo, una enfermera y un pediatra. Entonces, todo el ámbito perinatal se trabaja. ¿Y eso es necesario o no? Me vais a permitir que os comente experiencias de personas que han estado en tratamiento conmigo, pero, por ejemplo, una mujer que tiene una crisis de eclampsia, que sabéis que son crisis de hipertensión, ¿vale? Durante el embarazo, y que como consecuencia de eso puede perder el nene, o lo pierde en un momento determinado, lo que es la recuperación emocional. Ya no digo depresión o ansiedad, la recuperación emocional puede tardar años. Si a esa mujer que está embarazada y que tiene una primera crisis o que tiene un cuadro de hipertensión, tiene apoyo desde el principio para saberlo llevar, eso no ocurre. Lo mismo ocurre cuando hay una pérdida de bebé, ¿vale? Un nene no nacido, hay personas que lo pierden y por distintas circunstancias lo llevan bien, por el sistema familiar que tienen, el apoyo que tienen, etcétera, etcétera, pero hay personas que lo llevan muy mal. Y ahí están los psicólogos interviniendo, ¿no? De hecho, es curioso lo que son las cosas. Yo no sé cómo estáis aquí en Santander. Veo que hay mujeres. 75. Bueno, pues iba a decir que hay mujeres que muchas de vosotros habéis tenido hijos. Todo. Pues mira, una de las experiencias mías cuando nacieron mis hijos es que mi madre y mi suegra estaban. Es más, se peleaban, para de las dos se quedaban con el primero y con el segundo. Yo hace poquito que he tenido una nieta, voy a entrar al hospital y me dicen que no, que la primera semana mi hijo y su mujer tienen que estar a solas con el nene. Bueno, no entrar en la cárcel de milagro, ¿no? Porque no lo entiendo. Pero eso es curioso. ¿Eso qué quiere decir? Que las normas sociales van cambiando de acuerdo a los estudios que hay, ¿vale? Yo ahí eso lo debato mucho con mis hijos, que ellos creen firmemente en la ciencia, yo también, pero yo siempre digo que la ciencia es cierta, pero que cuando pasa el tiempo cambia. O sea, la ciencia es ciencia porque es falseable, o sea, porque se descubren cosas que cambian los axiomas anteriores, ¿no? Entonces, cuando yo veo a mi nieta descalza andando por todas partes, pues antes era necesario llevar zapatos a los críos, por el pie, para que el arco plantar no se doblara. Te das cuenta de las cosas que va cambiando. Yo ahí, en este sentido, si el padre o la madre que tiene un nene, antes el apoyo de las abuelas, el apoyo de las madres, de los padres, era muy cercano. Y lo que era la cuarentena de los 40 primeros días, básicamente la madre estaba, no voy a decir descansando porque la mujer no descansa y nunca, está siempre trabajando, pero tenía un apoyo, un acogimiento familiar que hoy en día eso es bastante complicado. Entonces, claro, entonces son cosas curiosas y entonces sí que se necesita un profesional que pueda organizar ciertos elementos y ese profesional sin lugar a dudas es el psicólogo. ¿Por qué digo esto? Porque yo considero que la psicología, los psicólogos, las psicólogas debemos estar desde el primer momento en que una mujer se queda embarazada. Aparece elementos de miedo, elementos hacia el nene va a estar bien o no está bien. Si hace una analítica y aparece, por ejemplo, que se ha tenido una tosoplasmosis o que hay un gato en casa. Por ejemplo, otra cosa es que ahora ya no se puede comer carne durante todo el embarazo. Una cosa curiosísima, ¿no?
Pero es curioso, ¿no? Quiero decir, son cosas que van cambiando. Entonces, todo ese tipo de angustias, por decirlo de alguna manera, todo ese tipo de angustia como esta, tiene que tener a alguien para estar... Cambio de dispositivo. No, vale, ahí está. No te preocupes. No. Bueno, a esto me refería con la cantidad de cosas que hacemos los psicólogos a lo largo de eso. Si cogemos, por ejemplo, la adolescencia, y estamos hablando siempre de cosas normales, no de cosas patológicas. Pues hace 50 o 60 años, la información que se recibía era la información que había del colegio, de los profesores, información de los padres, y si vivías en un pueblo tal, del control social que había. Hoy en día yo me atrevo a decir que no tenemos el control de la información que tienen nuestros hijos. Hay tantas vías de información o de desinformación, hay tanta cantidad de información que no es crítica, que no hay un nivel de crítica en fases de preadolescentes, adolescentes, etcétera, etcétera, que realmente es muy complicado. Y luego es una fase en que en general el preadolescente y el adolescente tienen un espacio privativo suyo que quieren tenerlo. Es decir, que muchas veces cuando vamos a hablar con ellos nos ponen mala cara. ¿Por qué? Porque es una fase normal. O sea, están constituyéndose, están creándose a sí mismos y entonces están teniendo su propia privacidad. Entonces pasa muchas veces de tener como confidente a la madre o al padre en un momento determinado a de pronto cortar la comunicación. Eso angustia mucho nuevamente a las madres. Es decir, que mi hijo haya pasado de contarme cosas a no contarme cosas, me angustia. ¿Estamos todos de acuerdo? Pero es más angustioso cuando te empiezan a contar cosas. Porque cuando te empiezan a contar cosas, ¿qué hacéis? ¿Qué hacemos? Cara de póker y empezar a pensar cómo le puedo yo decir a mi hijo o a mi hija que sí, pero no, que no es el momento o es el momento. ¿Cómo lo hago? Le pongo un ejemplo indirecto de, pues yo cuando el papá o la mamá tenía tal edad, me pasó, yo hice tal cosa. Porque si damos una directriz clara y directa, muchas veces vamos a crear una reactancia y van a decir que no. ¿Vale? Pues esto sería parte de lo que estamos haciendo. Y luego vamos a ver tema de la vejez. Fijaros que yo no estoy hablando de patología, y de hecho no voy a hablar de patología, voy a hablar de lo que hacemos los psicólogos en distintos ámbitos. ¿Qué es lo que pasa? Mirad, las personas siempre tenemos un triple sistema de respuesta. Pase lo que nos pase, ¿vale? Nosotros estamos aquí y aquí está el contexto. Contexto laboral, contexto familiar, contexto de pareja, relación con los hijos, relación con amistades, etcétera, etcétera. Y nosotros establecemos una relación entre lo que nosotros somos y cuál es ese contexto. Y se establece ahí una feedback, un tipo de interacción que conforme cambia el contexto vamos cambiando y conforme vamos cambiando el contexto. ¿Vale? Pero esa interacción siempre se traduce en un sistema cognitivo, fisiológico, motor. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a poner un ejemplo sencillo. Estoy reunido con mis amigos o con mis amigas. Gasto una broma. La gente se ríe. Perfecto, no pasa nada. Me despido. Voy andando para mi casa y empiezo a pensar, vaya tontería que he dicho. Pues a lo mejor se ríen de mí. Pues mira que si ahora Purita habla con Marujita o Pepito habla con tal. Empiezo a darle vueltas a la cabeza. Eso no es patológico, pero eso es una respuesta de tipo cognitivo. Porque todo el mundo tenemos ese tipo de respuesta, no. Por ejemplo, las personas que son o somos más obsesivos o que tenemos un nivel de introspección mayor, que nos damos cuenta de nuestros pensamientos, normalmente eso sí que nos vamos a dar cuenta. La gente que no se da cuenta de los pensamientos no va a pensar eso. Tendrá reacciones a lo mejor más de tipo fisiológico o más de tipo motor. Porque esas son las características que nosotros tenemos. De hecho, yo cuando hablo con mis pacientes, yo me río con ellos porque les digo que hay dos tipos de personas, ¿vale?
Un tipo de persona es la persona que tú estás sentado enfrente de ella y le dices, oye, que voy a por un café, ¿vale? Y vuelves y has estado pensando dónde has estado, qué has hecho, cómo es que tardas tanto, a ver si hay un accidente, pues guau, guau, guau. Y es un tipo de persona. Y hay otro tipo de persona que dice, voy a por un café, tardas 10 años, vuelves y dices, ¡ay, ya estás aquí! Es decir, porque el tiempo del pensamiento es diferente. Hay muchas personas que no son, el nivel de autoconocimiento funciona de otra manera. ¿De acuerdo? El otro tipo de respuesta que tenemos es el área fisiológica o de activación fisiológica. Nosotros tenemos una cosita entre lo que es el cerebro y todo el sistema nervioso. Me viene el recuerdo de que las personas, antiguamente se decía que uno de los síntomas de la úlcera era el mal humor. Porque hay un nervio que va de aquí a aquí, que es el nervio vago, que antiguamente, que no habían tantos antiácidos y todo ese tipo de cosas, cuando ibas al médico, al digestivo, te decía, ¿qué tal tiene usted el humor? Y la mujer decía, digo la mujer por poner ejemplo, decía, mi marido está insoportable. A ver, ¿vale? Bueno, pues las respuestas que damos, hay respuestas que son de tipo fisiológico. Hicimos un estudio en el Colegio de Psicología de la Comunidad Valenciana sobre el impacto del COVID en los profesionales sanitarios, ¿vale? Médicos, farmacéuticos, terapeutas ocupacionales, bueno, un montón de gente y obviamente psicólogos. Durante el tiempo del COVID y los meses posteriores, los niveles de ansiedad, de depresión y una serie de cosas han sido altísimos en todas las profesiones, menos en una. A ver si adivináis qué profesión es la que ha dado menos síntomas de ansiedad y menos síntomas de depresión y de pensar en médicos, tal, psicólogos. Los psicólogos, de todo el estudio que se ha hecho, los que recibimos el impacto emocional a nivel cognitivo menor, menos conductas obsesivas, menos conductas de ansiedad, menos etcétera, 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 eran los psicólogos. Y en cambio, puntuábamos mucho más en actividad fisiológica. Es decir, los psicólogos, las psicólogas, por los conocimientos que tenemos, nos defendemos mucho mejor a nivel cognitivo o a nivel motor. O sea, nos damos cuenta de que algo funciona mal y lo intentamos cambiar. Pero el impacto emocional que nos llega, porque no somos supermanes ni superwoman, ¿vale? Entonces, es curiosísimo cómo la profesión modifica el sistema de respuesta, pero en el resto de las profesiones, los pensamientos obsesivos de miedo, por ejemplo, al contagio, el miedo, por ejemplo, a contagiar a los hijos, a la familia, a la mujer, era muy, muy frecuente con puntuaciones altas. Y ese tipo de pensamientos los psicólogos no los tenían, pero en cambio tenían taquicardia, tenían nudo en la boca del estómago, tenían mucha más activación, ¿vale? Lo digo porque este tipo de respuesta lo damos todos vosotros. Vosotros pensar en una situación, la que queráis, de vuestra vida que haya sido importante, que hayáis tenido un impacto emocional, y vais a ver que aparecen pensamientos o aparece nudo en la boca del estómago o aparece conducta de mover la pierna, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Para que lo tengáis aparece en todas. Si tenéis alguna pregunta, me la podéis hacer. ¿Vale? Bueno, ¿y cómo es que a pesar de que todo el mundo tenemos ansiedad? Porque quiero que sepáis que no hay nadie que no tenga ansiedad. Todo el mundo. El que no tenga ansiedad está muerto. Porque, lo digo para que lo sepáis. Porque la ansiedad es una molécula que está en las suprarrenales, encima de los riñones, que cuando hay una situación de peligro se activa, tiramos adrenalina y nos activamos. ¿Vale? O sea, todo el mundo tiene ansiedad. Otra cosa es que las personas tengamos mecanismos para controlar esa ansiedad y traducirla en cosas positivas. ¿Vale? De hecho, cuando a los estudiantes de universidad, cuando se ponen muy nerviosos, cuando empiezan los exámenes, y uno no ha estudiado además, una de las cosas que les sirve muy bien, cuando dicen me encuentro mal, todo ese tipo de cosas, es orientarlos y diferenciarles entre lo que es la ansiedad, digámoslo así, positiva o estimulatoria, y la ansiedad negativa. O
sea, la ansiedad negativa te inhibe los conocimientos y rindes menos. La ansiedad positiva te hace que utilices esa energía para tener más esfuerzo, más rendimiento, te activa funciones cerebrales que te hacen retener mucho más. De hecho, si de aquí alguien ha hecho algún tipo de estudios o algo, me refiero de estudios de última hora. Sabéis que hay estudiantes que en 3 días y aprueban. Y hay personas que están 3 meses leyendo y no aprueban. Bueno, pues esa persona que hace en 3 días pam, es porque hace una activación y empieza a acumular mucha más información. ¿Vale? Pero bueno, lo que os quería comentar es que si bien todo el mundo tenemos una respuesta ansiosa o todo el mundo estamos tristes, que no necesariamente depresivos, pero estamos tristes, hay un factor que es muy importante, que es el factor de resiliencia. ¿Qué es eso? Eso es una palabra que se inventan los psicólogos. Ya sabéis que los psicólogos inventan palabras raras. Le ponemos nombres a todos. Claro, pero si yo te digo qué es la capacidad que tú tienes o has tenido a lo largo de toda tu vida para aguantar las situaciones negativas, eso es resiliencia. Claro, eso es resiliencia. Y cuando hablamos de eso, queremos decir que las personas somos capaces de generar una serie de mecanismos que normalmente se van a aprender, se aprenden por experiencia propia, ¿vale? Pero si hay un sustrato de tipo familiar, ayuda muchísimo. Es decir, cuando yo tengo 5, 6 o 7 años y meto la pata, ¿vale? O tengo miedo a nadar, por poneros un ejemplo, y mi madre o mi padre, mi madre me dice, tú no tengas miedo, tú cuando estés solo te metes poquito a poquito, que la mamá te está mirando y si pasa algo, yo te veo. Pues mi madre no me está mirando, está tomando un café con mi padre, hablando. Pero si mi madre me lo ha dicho, como que no, yo puedo. Si mi madre dice que yo puedo, yo puedo. ¿Vale? Vale, eso es el sustrato de seguridad que decía Yolanda Campbell. Es decir, si las relaciones de apego, las relaciones dentro del sistema familiar, la persona de referencia, la madre, el padre con los hijos, es importante, es un apego adecuado. Y además hay un sustrato de seguridad, porque yo ahí me río por una cosa que da mucha seguridad y que tiene que ver además con una autoestima, ¿no? Y es que, vamos a ver, los padres no mentimos, ¿sí o no? Por favor. Bueno, porque decimos las cosas de otra manera. Pero eso quiere decir que si mi madre me dice que yo soy guapo, no tengo que creer, porque mis padres no mienten. ¿Entendéis lo que os queréis decir? Como no hay, como decía, creo que era Quevedo, en este mundo traidor nada es verdad ni es mentira, todo depende del color del cristal con que se mira. Siempre hay una cosa que lleva cierta realidad y otra que no, ¿vale? Pero eso constituye uno de los elementos, lo que es la autoestima, ¿vale? Lo que es enseñar a los hijos un cierto nivel de independencia. Y ahí os quiero decir una cosa. Había una frase de una madre que decía algo así, si tienes que ir a la guerra, ve a la guerra, ser más valiente, pero no mucho. ¿Me entendéis lo que os quiero decir? Es decir, los padres, queremos que nuestros padres que nuestros hijos sean independientes, etc., pero también tenemos miedo de eso. Dependiendo de los modelos que tenemos, queremos que ellos los tengan, pero siempre nos gusta tenerlos un poquito agarrados. Y eso es un problema también nuestro, porque a veces tiramos demasiado, ¿no? Pero el tener esa autoestima, la independencia, el enseñar a relacionarse con los demás. Ahora, como están tan movidas las cosas de los roles entre hombres y mujeres y todo ese tipo de cosas, es complicado. Pero vosotros sabéis el tiki-tiki. Os quiero hacer una pregunta, a ver quién es capaz de contestarme. ¿Quién es de los progenitores, el padre o la madre, quién creéis que es el que transmite al hijo habilidades sociales? ¿Estáis seguras? Todos los estudios hasta hace poco decían que la persona, el hombre que tiene habilidades sociales,
es porque tiene una madre excelente en habilidades sociales. Y es verdad, ahora están cambiando las cosas por el tiqui-tiqui-tic, porque hay habilidades que ahora son diferentes. Por ejemplo, las habilidades de relación directa que los padres sabemos o podemos orientar a los hijos, cuando las relaciones son online es mucho más complicado porque muchos de nosotros no lo entendemos o no lo hemos practicado, ¿vale? Pero normalmente la habilidad social, una madre que tiene habilidades sociales de relación le da al hijo un sustrato de defensa general que es muy importante. Yo ahí pongo siempre el ejemplo de ir en el coche. Las habilidades sociales es algo así como ir conduciendo un coche. Si yo voy conduciendo un coche y soy yo el que lo conduzco y voy a 140 por hora, yo voy así, voy tranquilo, así puedo ir conduciendo. Pero la persona que va a mi lado va así, con la pierna puesta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tiene sensación de control. Las habilidades sociales, y por eso es importante enseñárselo a los críos y a los adolescentes, son importantes porque es un instrumento que da mucha seguridad y que les ayuda a salir de muchas situaciones que son conflictivas. Lo mismo que enseñarles a percibir lo que es bueno y lo que es malo en el sentido de peligro, ¿vale? Es decir, a mí me puedes regalar como decía antiguamente, si sales del colegio y te dan un caramelo, tú no lo cojas por si acaso. Da las gracias, pero no te lo comas. ¿Entendéis lo que os quiero decir? Es decir, parte de la función que tenemos los abuelos, las abuelas, los padres y las madres consiste en dar indicaciones que contra más pequeño es el crío, más concreta tienen que hacer. Porque si te dice un crío pequeño, estéis soltándoles un sermón y el nene baja los ojos, ha desconectado. A partir de ese momento ya no se está enterando lo que estoy diciendo. Claro, entonces, debe ser mensajes más concretos y más pequeñitos y que ellos vean que son de utilidad, ¿vale? Y una última cosita con respecto a esto. Yo creo que es muy importante el sentido del humor. El poderse reír de las cosas, yo creo que es muy importante. ¿Vosotros pensáis que estamos perdiendo el sentido del humor o no? Pero, ¿cómo se puede tener sentido del humor? Y perdonad que lo diga así, cuando toda la información que tenemos es catastrófica. Si la gente está pensando en el fin del mundo. Sí, sí. Pero, además, hay una cosa que es curiosísima, ¿no? Y es que yo pongo un canal de televisión, me voy hace 50 años o 70 años. Yo me voy hace 50 o 60 años y yo escuchaba un canal de televisión y yo soy capaz de tener una crítica. De hecho, recuerdo la primera vez que yo fui a Cuba, hace un montón de años, no os digo cuántos años porque si no. Y a mí me sorprendió, la televisión era en blanco y negro, un debate, ¿vale?, de por qué España estaba en contra de Cuba, ¿vale? Imaginaos la cantidad de años. Y en el debate que eran de periodistas, unos decían, no, es que España está en contra de Cuba porque no nos perdonan la guerra de Cuba del 1800 y pico. Y los otros que eran los opositores decían, no, eso no es cierto. No nos perdonan porque nos quieren invadir para coger las reservas que tenemos de tabaco. Fijaros, o sea, pero eso es un conflicto. Teóricamente, si en una mesa redonda de debate hay una persona que te dice que quiere hacer un daño por una cosa y los que van a decir que no, lo que dicen es que no, pero es daño por otra cosa, no tenemos un juicio crítico. Pues eso es lo que pasa con la televisión hoy en día. Tenemos de canales, 10, 15 canales, o 60. Toda la información se da de la misma manera, con connotaciones diferentes, de acuerdo al signo político, pero la información es reverberante. Con el tema del COVID, era el fin del mundo. Es decir, pero aparte, de hecho, una de las cosas cuando asesoramos al gobierno en su momento, decíamos, está dando tanta información que la gente llega a un momento que está apagando la televisión porque no quieren saber nada de la información. ¿Me entendéis? Y a un montón de gente. Bueno, eso es en general, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Una de las cosas que hacemos los psicólogos es trabajar la resiliencia de la gente o es trabajar o dar indicaciones de cómo manejar situaciones con los hijos, adolescentes, etcétera, etcétera. Y no estamos hablando de patología.
Ya le diréis, vale, perfecto. ¿Y qué tiene que ver eso con la psicología del trabajo? Pues hay una rama de la psicología que trabaja con los trabajadores y con los empresarios. Y no son clínicos, es psicología del trabajo. ¿Qué es lo que se hace en psicología del trabajo? Pues os voy a decir dos cositas muy sencillas. Una, trabajar para mejorar las relaciones de los trabajadores y que no haya situaciones de mobbing entre ellos. Porque el mobbing, lo que es el intentar hacer daño, no, el mobbing no siempre es de arriba abajo, no es vertical, muchas veces es entre compañeros, ¿vale? Pero junto con eso hay otro elemento que es muy importante y de hecho ahora estamos haciendo un trabajo con las pymes, y es que estamos trabajando con los autónomos y con los pequeños empresarios para cómo poder trabajar cuando una persona, por ejemplo, un trabajador, tiene un cáncer de mama, ¿cómo se reincorpora? Es un problema. Quiero decir, la normativa dice que cuando a ti te dan el alta, tú vuelves a trabajar. ¿Vale? Os pongo un ejemplo, pero son ejemplos reales. Yo siempre cuento ejemplos reales. Imaginaros que yo tengo un cáncer de seno derecho. Y yo soy secretaria o secretario. ¿Vale? Los cánceres de mama de los hombres normalmente suelen ser más peligrosos y más patógenos que el de mujer, porque hay menos controles y los hombres no dan. ¿Vale? Fijaros qué cosa. Si a mí me estirpan en el pecho, tengo el ganglio centinela positivo, me quitan parte de la cadena linfática, yo el rendimiento como secretario, me da igual, que voy a tener, 20, 30, 40, 50, 70 veces menos. Y eso mi jefe no lo comprende y mis compañeros no lo comprenden porque ellos llevan la sobrecarga. Pero además es que hay cosas tan tontas como que si yo tengo el cáncer de pecho en la mama derecha, a lo mejor no puedo estar trabajando teniendo el ordenador aquí, que me resulta mucho más dificultoso y me duele mucho más. ¿Vale? Entonces, una de las cosas que estamos intentando trabajar es para hacer un programa de reincorporación de personas que han tenido problemas oncológicos, etcétera, 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 para que te puedan incorporar. ¿Vale? Hay varias cosas que se están haciendo. Eso, si queréis, luego me hacéis alguna pregunta por no alargarme mucho y os lo comento. ¿Vale? Y cómo no, esto. ¿Qué es lo que pasa en una estructura familiar cuando la persona que aporta deja de aportar? Estoy pensando, por ejemplo, en una madre soltera, por poner un ejemplo, o un padre que de pronto se queda sin recursos. ¿Qué hacemos? Porque ahí lo curioso es decir, nada, te vas al paro y tal. Pero bueno, en principio el paro no te pagan al día siguiente, tardan un tiempo en pagarte. Que si no tienes reserva económica es un problema. Pero yo me imagino lo que deben sentir las personas, o lo que yo he sentido, o habéis sentido vosotros en un momento determinado, cuando van pasando los días, las semanas, y no hay manera de encontrar nada. El nivel de frustración y de miedo al futuro que se tiene es muy importante. ¿Vale? Yo siempre digo que las colas de las oficinas de empleo son colas de problemas de depresión. Ya me vais a decir, bueno, pero ahí ya estamos hablando de intervenir sobre un cuadro depresivo. No necesariamente. A la gente, a las personas, a los trabajadores, muchas veces se desorientan para trabajar o porque han desarrollado su competencia profesional en un ámbito diferente, determinado. Si no hay, en ese ámbito no hay trabajo, tienen que ir a otro puesto de trabajo, a otro sitio, a otro ámbito. Eso es un proceso de adaptación. Os voy a poner un ejemplo que además suena muy mal. Hay algunos estudios que dicen que las personas que tratan peor a los compañeros son los propios compañeros que suben de escalafón. Es decir, yo estoy aquí, soy amigo de mis amigos, pero de pronto, por distintas razones, yo subo aquí, ya lo tenemos claro. Da igual que yo sea un liberal sindical,
mis compañeros me van a criticar, pero como yo me han nombrado como jefe de lo que sea, eso son problemas, y son problemas reales que la gente tiene, ¿vale? Está pasando. Y luego, dentro del contexto familiar, la distribución de tareas, los seres humanos hacemos una cosa. Yo siempre digo que el núcleo de la pareja funciona bastante bien a pesar de los pesares, porque hacemos una distribución lógica de tareas. Eso queda muy bien. Y alguien dice, bueno, ¿y eso qué es? Yo digo, pues es muy sencillo. La persona alta coge lo de arriba y la persona baja coge lo de abajo. Es decir, eso es lo que yo hago con mi mujer. Lo que es más práctico que hace ella, como más fácil lo hace ella y lo que no lo hago yo. Y esa distribución, ese rol que hacemos, se hace en todos los ámbitos, en el ámbito económico también. Es decir, yo no sé, pero yo conozco un montón de personas, de núcleos familiares, que quien gestiona el dinero, ¿quién es? El hombre. ¿Y la mujer? Pues espera que le den. Eso sí que es un modelo antiguo, ¿eh? Pero muy antiguo. Eso es un modelo muy antiguo. Hay muchos núcleos familiares que gestionan el dinero, el hombre o la mujer, ¿vale? Pero la mujer. ¿Qué es lo que pasa cuando uno de los dos que aportan deja de aportar? Y ahí sí que digo que es importante en las parejas actuales tienen que hablar claramente de cómo se van a organizar económicamente. Porque antes había una persona que llevaba el dinero más o menos y el otro no. Pero actualmente que aportan dinero, porque a mí hacen cosas que son muy raras. O sea, imaginaos una pareja que lleva viviendo 10 años y que cada vez que salen le toca pagar a uno. Eso no es muy lógico, ¿no? Algo en la relación de pareja está fallando, ¿no? Y los argumentos que dicen, no, porque si nos separamos, etc., pues está muy bien. Y yo les planteo, vale, entonces, ¿qué pasa? Que como tenemos dos sueldos, lo tuyo es tuyo y lo mío es mío, perfecto, de pronto uno de los dos se pone malito o lo tiran. ¿Qué hacemos? El otro asume los gastos del otro, pero cuando este ya está bien lo devuelve. ¿Me entendéis? Es decir, muchas veces las relaciones que se establecen en la pareja, yo creo que es necesario hablar, ¿no? Y como decía antes, lo de la lógica de las cosas. Es decir, lo lógico es que el que vaya a preparar la comida vaya a comprar. Porque si no, la persona que va a comprar mejor compra cosas que la otra persona que va a hacer la comida no lo va a hacer. Es más lógico que uno de los dos limpie la casa y el otro se encargue esa semana, cuando sea, de hacer la comida, hacer la compra, etcétera, etcétera. Es decir, hay cosas lógicas que solamente se ven cuando una pareja habla, ¿vale? Oye, otro elemento, para que veáis dónde están los psicólogos, aquí, en el duelo normal. ¿Sabéis lo que es un duelo? En psicología, por eso os comento que la psicología cambia las cosas, cuando hablamos de un duelo, no hablamos de un duelo que sea únicamente porque fallece una persona, sino es lo que nosotros llamamos un duelo objetal. ¿Qué quiere decir? Eso quiere decir que cuando una persona pierde algo que quiere mucho, da igual que sea un perrito, que un trabajo, que lo que sea, hay un proceso de tristeza que lo acompaña. Y ese proceso de tristeza, que no necesariamente es una depresión, puede dar lugar a todo este tipo de síntomas. Alteración del apetito, molestias gastrointestinales, disfunción, fatiga, alteración del sueño. Hay un montón de síntomas que se dan y que lamentablemente, y digo yo, y ahora lo digo porque en el momento, por ejemplo, si estamos hablando del fallecimiento de una persona, cuando la persona fallece a alguien que tú quieres mucho, muchas veces lo que te dicen, no te preocupes, tomas un Valium, un antidepresivo. Yo siempre digo que el antidepresivo ideal es el que no se da, el que no se necesita. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el proceso de duelo es un proceso normal. Cuando tú pierdes algo que tú quieres mucho, cuando tú pierdes a tu pareja, a tus padres, a tus hijos, lo que sea, tenemos una serie de reacciones que eso es lo que es el duelo. Como yo digo si a mí se me muere mi padre o mi madre, yo tengo derecho a estar triste.
Es más, debería de estar triste para poder resolver luego bien el duelo. Porque si yo no soy capaz de estar triste, no soy capaz de estar ansioso, no soy capaz de sentir la sensación de vacío, mis vecinos, mis amigos, mis amigas, no me consuelan, no están conmigo. Me tomo medicación, anticitaciones que son normales, ¿y qué pasa? Que al cabo de 6, 8, 9 meses me retiran la medicación, me aparecen los síntomas de duelo y esto ya no lo comprende nadie. Porque la gente comprende que yo esté triste 3, 4, 6 meses, un año, cuando fallece alguien. Pero si a mí me retiran la medicación al cabo de 2 años, la gente ya no comprende que yo esté triste por eso. Uy, si ya falleció hace 2 años. ¿Vale? Y luego hay una serie de cosas que, como yo digo, yo creo que son mentiras. En los manuales diagnósticos que se utilizan habitualmente, cuando hablan, por ejemplo, del duelo, dicen que los duelos se deben de resolver entre 6 y 9 meses. Que eso sería el proceso normal. Vamos a ver, si a mí se me muere un hijo, yo os aseguro que, vamos, que ni en 1 año, ni en 2, ni en 3 años. Otra cosa es que uno aprenda a vivir con eso. Pero la ausencia está ahí siempre. Y eso es lo que se demuestra en la vida real. Entonces, muchas veces los criterios son... Bueno, otra cosita más que os comento y luego, si queréis, me hacéis preguntas. Otro elemento que he puesto es el tema del síndrome del climaterio. Fijaros que estoy hablando de cosas que son normales en la vida de las personas. El duelo, todo el mundo, más pronto o más tarde, tenemos el duelo. En general, todas las mujeres entráis en época de climaterio. Hay, obviamente, los críos, los adolescentes, hay problemas. Hay problemas en el trabajo. Estamos hablando de cosas que no tienen que ver con la clínica. Tiene que ver con el papel que hacen los psicólogos, ¿vale? Pues una de las cosas curiosas es cuando las mujeres entráis en la menopausia, en el climaterio, hay mujeres que lo sienten más, o sea, tienen más sintomatología, y mujeres que tienen menos sintomatología. Pero casi todas tenéis síntomas somáticos, genitourinarios, por ejemplo, en vagina, etcétera, etcétera, la sequedad, por ejemplo, que eso muchas veces da lugar a problemas. A problemas me refiero no sexuales, que también los puede dar, pero a problemas infecciosos. Muchas mujeres que tienen la menopausia, al cabo de un tiempo empiezan con infecciones, porque les falta humedad, el bacilo de Derlein se reproduce menos y no puede defender a las mujeres, por poneros un ejemplo. Hay síntomas neurovegetativos, los sofocos, etcétera, etcétera, y síntomas psicológicos. Y en los síntomas psicológicos, desde estar irritable, nervioso, inquieto, ansiedad, disminución de la libido, insomnio, depresión, todo esto son, y muchas de vosotras lo habéis notado, en mayor o menor medida, lo habéis notado. ¿No creéis que sería adecuado que en los centros de atención primaria hubiera un psicólogo para hacer terapia, si lo queréis llamar así, de grupo con mujeres que estén en fase pre o post? Porque es un problema que está ahí. Y además cambia la relación con la pareja. Hay fases de más irritabilidad. Fase de más irritabilidad por parte de los hombres, porque el funcionamiento es diferente. Entonces, esa es una de las cosas, ¿no? Y luego hay una de las cuestiones que pasa en el ámbito occidental, que a mí me llama mucho la atención. Es que hace mucho tiempo hice un estudio sobre el tema del climaterio, ¿vale? Y se relacionaba los sentimientos que aparecen en las mujeres de tener la menstruación a no tenerla, ¿vale? Entonces aparecía un dato interesante, que es que muchas mujeres, cuando se les quitaba la regla, tenían un periodo incluso de mayor actividad sexual, etcétera, etcétera, se encontraban más liberadas, pero luego bajaban. Pero en casi todas, con mucha frecuencia, aparecía un síntoma de minusvaloración, ¿vale? Menos en la India. Las mujeres de la India tienen mayor valoración social cuando no tienen la regla. Es curioso, ¿no?
Es una cosa, yo no continué el estudio, ¿vale? No lo continué, pero eso quiere decir que muchas de las emociones que tenemos, que tienen las mujeres en un momento determinado, no está causado tanto por los cambios biológicos del climaterio, sino de toda la cuestión social que está asociada o condicionada a eso. Es un tema interesante para poderlo reflexionar. Bueno, y luego, prácticamente para terminar, quería hablar de la edad avanzada. Yo me alegro de ver mucha gente aquí, que sois jovencillos como yo. No, ya eres bastante mayor. Claro. No, pero muchas gracias. Pero ¿os imagináis no poder estar aquí? Cuando uno llega a los 70 o 75, porque además hay dos puntos de corte biológicos que son importantísimos. Un punto de corte son los 50 años. Mira, nosotros tenemos en las células una serie de cosas que se llaman telómeros, que es lo que permite la recuperación ante un factor de estrés o impacto. ¿Vale? Esas patitas de los cromosomas, conforme se acortan, tenemos menos capacidad de recuperación de las cosas. Bueno, pues tenemos un punto a los 50, más o menos, eso lo dicen los biólogos, y tenemos un punto más o menos alrededor de los 65 o 70. Entonces ellos dicen, la persona que llega más o menos bien, a los 65 o 70, lo digo por lo que me corresponde, ¿no? Luego ya aguantáis lo que os echen hasta los 90 o los 100, ¿no? ¿Por qué duran tanto? ¿Eh? ¿Por qué duran tanto? Los hombres o las mujeres. Lo digo porque es interesante. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el tema de la edad avanzada? Que el contexto, esto me lo voy a saltar, el contexto social es muy importante. Es decir, al principio he dicho, os comentaba lo de Freud y lo de el compañero mío argentino, y he empezado hablando del tema del ciclo vital y de la vejez. Hay un problema que yo creo que se está empezando a cambiar las tornas, ¿no? Pero hemos pasado de valorar en muchas culturas, de hecho en la cultura española, la importancia de las personas mayores, prácticamente a alejarlas del contexto, ¿vale? Y no es un problema familiar, es un problema sociológico, de funcionamiento sociológico. Yo creo que eso está cambiando y se tiene que luchar, y tenemos que luchar para que el valor de la experiencia que tenemos las personas que tenemos cierta edad sea reconocida. Porque lo que yo puedo aportar, o tú, no lo puede aportar una persona que tiene 30 o 40 años. Y eso es importante tenerlo en cuenta, ¿vale? De hecho, hay un experimento que me encanta. Os comento esto y luego cómo ser feliz y me hacéis preguntas. Hay un experimento que me encanta, que hicieron hace ya bastantes años. Cogieron un grupo de 10 o 15 personas mayores, de 60, 60 y tantos años, y un grupo de gente joven de 30, 30 y tantos años. Y les pasaron una serie de pruebas psicológicas. Todas las pruebas de rapidez perceptiva, memorización, bueno, todas las pruebas, la gente joven puntuaba más alto. Y cuando sacaban la puntuación media global, los dos grupos puntuaban lo mismo. Y la gente dice, ¿por qué? Porque las personas que tienen o tenemos más edad utilizamos otras estrategias. Voy a poner un ejemplo tonto que todos conocemos. Cuando yo tengo 35 años voy a 150 por hora y de pronto cuando tengo 70 años voy más despacio. Que no hay más reflejo. Bueno, es una adaptación. Yo empiezo a tener miedo de ciertas cosas que antes no tenía, ¿vale? El experimento, una de las que se hacen, hicieron un experimento que la gente joven o adultos jóvenes fracasaban, y es que ponían
una serie de bombillas con una serie de interruptores, ¿vale? Y ponían el grupo de gente joven que encendía las luces y tenían que adivinar en el grupo qué interruptor correspondía a cada luz, ¿vale? Y sacaban puntuaciones más bajas que la gente mayor. Y cuando se le cuenta a la gente mayor, dice, oye, es muy fácil, nos hemos distribuido, encendemos las luces y las vamos apagando de una en una. Depende de cómo está la bombilla de caliente, sabemos a qué corresponde. Es una tontería. Claro, es una tontería, pero esa deducción no la hace la gente joven. ¿Por qué? Porque confía más en la memoria. Esos son experimentos que han hecho los psicólogos, ¿no? De alguna manera. De todas maneras, os quería comentar que dentro de lo que es el envejecimiento, y en una de las cosas que trabajamos los psicólogos, que es el envejecimiento activo, es lo mejor para funcionar bien. Por ejemplo, me vais a permitir que os ponga un ejemplo de envejecimiento activo, que es una tontería, pero hacer envejecimiento activo es estar aquí hoy. Que estéis todos aquí es envejecimiento activo. Tenéis mayor estimulación, pensáis, hacéis ejercicio. Nosotros tenemos una serie de músculos que son los isométricos del cuello y la gente hace dos tipos de ejercicio. Cuando yo estoy hablando de gente que hace así y hay gente que hace que no. Hagamos lo que hagamos, es un ejercicio, ¿vale? Es importante que lo tengáis en cuenta. Pero sobre todo, la estimulación nueva ayuda a que las células cerebrales se activen y se van aprendiendo cosas. Luego, cuando acabéis aquí, os vais, os tomáis una cerveza y habláis. Y oye, pues Paco ha dicho tal, ¿no? Pues sí, ¿vale? Entonces ya aumenta la relación social, ¿vale? Eso es importante. Sí. Bueno, y luego os quería comentar dos cosas nada más. ¿Qué hace que una persona no sea feliz? Mirad, las condiciones culturales y estructurales, el tema de la salud, el tema del sufrimiento, las amenazas, los conflictos, las expectativas, ¿vale? Todo ese tipo de cosas. Nosotros estamos viviendo un momento que estamos con una amenaza constante siempre. Desde hace 5 o 6 años, parece que algo va a pasar y estamos todos pendientes, ¿vale? Pero muchas de estas cosas, parcialmente, por ejemplo, las condiciones culturales y estructurales no se pueden manejar a no ser que seáis conscientes de qué es lo que os está afectando. O sea, tiene que haber una concienciación del problema, porque si no, básicamente son inconscientes o son automáticas, son pensamientos automáticos que tenemos. El sufrimiento, por ejemplo, o la salud. ¿Quién de aquí, qué hacéis para estar bien de salud? Sí. Deporte. ¿Qué es cuidarse un poco? Andar mucho y hacer todo lo que pueda. En algunas personas la fluidez verbal es una característica que los lleva a estar bien, eso está claro. Pero, por ejemplo, tener tiempo, por ejemplo, para estar con los demás, tener relaciones sociales, explorar con iguales cosas nuevas, diferentes del contexto. O sea, eso quiere decir no ir siempre al mismo bar a sentarnos y pasar la tarde. Le digo, oye, ¿por qué no vamos a tal sitio? ¿Vale? El tema de salud es importante no solamente en cuanto a alimentación, sino de actividad física. De actividad física me refiero a actividad física inteligente. Si yo llevo 40 años que no he hecho actividad física, me jubilo y digo, nada, empiezo a cuidarme, me pongo zapatillas de deporte, calcetines, pantalón corto, sudadera y salgo a correr, me podéis buscar en el hospital con un infarto. Porque no puedo, después de 40 años, hacer una actividad que no estoy preparado. Es decir, entonces, actividad física sí, pero con la cabeza. Es decir, ¿qué es lo que yo puedo? Pues a lo mejor no puedo correr, pero puedo andar. ¿Me entendéis lo que os quiero decir? Eso es importante. Y luego, una de las cosas, dos cositas os comento. Los conflictos. Si queréis ser felices, parcialmente, elegid los conflictos que tengáis. Es decir, hay muchos conflictos que no son míos. Pueden ser de mi hijo, de su mujer, de quien sea, pero no es mío. ¿Me entendéis?
Y hay muchas personas que sufrimos mucho porque asumimos problemas de otras personas. Y la última cosa, las expectativas. Vamos a ver. Hoy en día cada persona hace lo que quiere. Yo puedo querer que mis hijos hagan una cosa u otra, o que mi compañero haga una cosa u otra. Pero al final es él o ella quien va a decidir. Entonces llega un momento que tú puedes exponer cosas de lo que tú crees, pero al final son los otros los que tienen que decidir. Si a una persona le parece muy bien pegarse golpe, calbot contra la pared, que se dice en valenciano, pues se nos pegue. ¿Me entendéis lo que os quiero decir? O sea, nosotros podemos orientar a las personas que queremos, inducirlos si queréis, pero llega un momento que mi expectativa no puede ser mi hijo, mi mujer, mi padre, mi madre, mi amigo, tiene que hacer esto, porque si no es amigo mío, eso no tiene sentido. Y eso hace sufrir, ¿vale? Esas son cosas que hacen que una persona no sea feliz. ¿Y qué es lo que hace que seamos felices? La motivación, la resiliencia que hemos hablado antes, el autocontrol, el funcionamiento psicológico positivo, lo que comentábamos del apoyo y la integración social y el perdón. La meditación sirve para controlar los pensamientos y es muy adecuada, ¿vale? Pero hay dos cosas que yo creo que si una persona que quiera funcionar bien y durante muchos años, dos secretos son: uno, el perdonar a los otros, y dos, reírse de las cosas. La persona que hace estas dos cosas, yo creo que funciona perfectamente. Bueno, muchas gracias y me preguntáis, ¿vale? Sí. Tengo que marchar porque tengo una llamada que me surge de mi hijo. Bien. Pero eres un as. Muchas gracias. No podría estar yo en Valencia. Estuve hace muchos años. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, dudas, preguntas. Ahora os podéis aprovechar. Por aquello de las expectativas, lo que no sepa, os digo que no lo sé y ya está. Hola, buenas tardes. Otra. Me llamo Pedro. ¿Nos puedes recomendar hábitos o técnicas para mejorar emocionalmente? Sí. Bueno, vamos a ver. Yo te puedo decir una serie de sistemas que a mí me gusta mucho, ¿vale? Estamos hablando, fijaros que estoy hablando siempre de cosas normales, no estoy hablando de patología. No estoy hablando de una depresión mayor, de una esquizofrenia, de una psicosis, no estoy hablando de patología. Estoy hablando de cosas normales. Yo creo que hay una cosa que ayuda mucho a estar bien emocionalmente. Y es una cosa que se ha dejado de hacer y que antiguamente se hacía mucho, que, bueno, creo que era Sócrates, hablaba o Aristóteles, no, creo que era Sócrates, hablaba del método peripatético. Es decir, ¿qué es eso? Salir a pasear pensando cosas. ¿Por qué? Porque eso te permite que si sales a pasear con gente, aumenta la interacción social, estás andando, te estás activando, pero luego hay una cosa que la gente no sabe, es que si yo voy pensando en problemas y parte de la carga emocional la estoy gastando haciendo actividad física porque voy paseando, me distraigo, etcétera, etcétera, se produce una especie de descondicionamiento. Estamos hablando de cosas normales, no patológicas. Se crea una especie de descondicionamiento de angustia. Te voy a poner un ejemplo. Mira, hay algunas personas, los peores momentos que tienen son cuando no tienen nada que hacer. Es verdad que hay personas que se sientan, como decía antes, y no piensan. Pero, por ejemplo, hay un momento fatal para muchas personas que es cuando se despiertan y entonces, en vez de despertarse, levantarse, prepararse el desayuno, abrir la ventana, arreglarse, están en la cama.
y están dando golpes. Nuestro cerebro, vamos a ver, nosotros como mamíferos, como especie, lo que nos diferencia del resto de las especies es, curiosamente, el cerebro que tenemos, la mente, ¿vale? Antiguamente te decía, no, la diferencia es que el ser humano tiene conciencia y los animales no tienen conciencia. Eso no es cierto. Los seres humanos tenemos conciencia y los animales tienen conciencia. Pero nosotros tenemos conciencia de que tenemos conciencia. ¿Me encontráis? Si tú le pegas a un perro, tiene conciencia de que le puede estar haciendo daño, pero no tiene la capacidad de reflexión. Entonces, el que un perro esté tumbado, sin nada que hacer, no hay un proceso cognitivo ahí. Precisamente está. Un ser humano que está parado sin hacer nada, que estoy en la cama, dándole vuelta, me preocupo de ver lo que le va a pasar a mi hija, a mi hijo, joder, y si mi hija está embarazada y el nene le sale mal, joder, pues se me acaban las vacaciones, madre mía. Tengo que volver a aguantar al tonto. ¿Me entendéis lo que os quiero decir? Entonces, uno de los elementos que nos permite estar bien es estar activos. Si uno se despierta, se levanta y empieza a funcionar. ¿Vale? Antiguamente a mí había un médico muy mayor, don Joaquín lo llamábamos, que daba un ejemplo de tratamiento psicológico, un consejo psicológico a las mujeres que tienen angustia. Decía, la mujer se levanta y lo primero que tiene que hacer es ponerse guapa y salir a la calle. Y luego lo demás. La mujer que se pone el batín y está todo el día con el batín en casa, ay, me duele la espalda, estoy en el sofá. Entonces, un secreto que la gente que está activa está mejor y la gente que está activa suele vivir mejor y más tiempo. Fíjate si son cosas sencillas, porque no estoy hablando de patología. Otra cosa es que hablemos de la prevención de una depresión mayor, pero eso ya son temas de patología. Buenas tardes. Gracias por la conferencia y venir desde Valencia para darla. Quería preguntarle, ante determinadas frustraciones de la infancia, por ejemplo, que no tengas determinadas habilidades manuales y que tu propio padre te diga no hagas nada porque no sirves para ello, o que no sepas montar en bicicleta, ¿qué es mejor? ¿No volver a intentarlo o volver a intentarlo con precaución? O ¿cómo superar esas frustraciones y esas malas habilidades? ¿Me vas a permitir que te gaste una broma? Lo más sencillo es cambiar de padre. lo cual es complicado, ¿no? Una de las obligaciones que tienen los padres no es decir a los hijos esto lo puedes hacer o no lo puedes hacer, sino cómo tienes que hacerlo. Y eso es un criterio importante, porque establece la relación de confianza. O sea, si tú no tienes habilidades para ir en bicicleta, tu padre, tiene que coger la bicicleta y ir detrás de ti y llevar contigo. ¿Me entiendes? Poco a poco ya verás cómo vas, ¿vale? Otra cosa es que puedas tener, que hay muchos chiquillos les pasa, que tienen un problema en un oído, tienen una perforación de tímpano y, por ejemplo, tienen peor equilibrio. Pero curiosamente ir en bicicleta y que uno se caiga mucho sirve para decir, a ver qué es lo que está pasando aquí. Yo creo que lo que hace que los seres humanos, nuestra especie, seamos la especie más complicada del planeta, es que somos tozudos. O sea, dice, ¿cuál es la característica del ser humano? Somos tozudos. Y lo intentamos y lo vamos a intentar y lo vamos a intentar. Lo que pasa es que hay que utilizar la inteligencia. Es decir, si yo no sé ir con bicicleta, porque me caigo, tengo que pensar cómo lo voy a hacer. Pues mejor me pongo las ruedas en la bicicleta o me lleva alguien. O si me da vergüenza, empiezo yo solo hasta que cojo confianza. Entonces, lo que hay que hacer, y eso es un consejo para todas las cosas que enfrentemos, cuando yo no puedo hacer una cosa, tengo que aprender a hacerla gradualmente. Y tengo que utilizar lo que yo tengo, lo que tenemos nosotros, que es la inteligencia y la perseverancia hasta que lo conseguimos. La persona que es perseverante y utiliza la cabeza, aprende a ir a bicicleta. No sé si te he respondido, pero... Hola, buenas Hola. tardes. ¿Y algún consejo para ayudar a esa gente que se queda en batín en casa y no sale y no consigues sacarles y ves que se están apagando? ¿De qué edad? 70, 75, ¿qué dices? ¿Ya se están dejando morir? Hay una serie de cosas
que pasa cuando aumenta la edad, ¿vale? Que por eso es tan importante, perdona, por eso es tan importante que hayan grupos de personas mayores en grupo con psicólogos que los orienten. Porque hay una serie de cosas que nosotros no comprendemos, ¿vale? Pero que sean, por ejemplo, una de las cosas que pasa en las personas mayores es que pierden neurológicamente la sensación de sed. Las personas mayores pueden beber menos, no tienen necesidad de beber y no se dan cuenta que se están deshidratando, por ejemplo. Hay una serie de cambios que hay, obviamente, en los hombres desde el nivel de semen que eyaculan en un momento determinado, agudeza visual, oído, movilidad, flexibilidad, etcétera, etcétera. Pero si hay una cosa que resulta de ayuda, y si, por ejemplo, estás pensando, o me pones el ejemplo con tu madre o alguien que tú quieres mucho, yo creo que hay que buscarle un contexto social de gente de su edad más o menos para que se encuentren en confort, ¿vale? De todas maneras, hay que pensar una cosa, por eso antes decía que yo estoy hablando de cosas normales. Hay una cosa que ya no está en los libros, que antiguamente estaban, que es lo que eran las depresiones involutivas. Y es que hay algunas personas que a partir de cierta edad empiezan con un proceso de depresión que no es la depresión al uso, ¿vale? Porque hay muchos tipos de depresiones, depresión mayor, depresión distimia, bueno, una serie de cosas. Entonces, yo ahí lo que sí que te aconsejaría es buscar ese núcleo, que seguro que aquí en Santander hay núcleos tenéis centros de tercera edad, etcétera, 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 ¿vale? Entonces, lo normal es que la persona reniegue, que se enfada, que no quiere, pero cuando tú utilizas, como hemos dicho antes, la inteligencia y la perseverancia, al cabo de un tiempo, ¿vale? Además, en nuestra especie ocurre una cosa que es curiosísima, ¿no? Tú coges cualquier grupo que cojas de personas, cualquier grupo, hombres y mujeres, hacemos automáticamente una distribución de roles. O sea, si tú vas a una fiesta, siempre va a haber una persona que se queda un poco en el rincón y alguien que se dedica a presentar a la gente, ¿vale? Curiosamente, cuando esa persona que presenta a la gente se va, hay alguien que toma ese papel para hacerlo. Es una cosa, o sea, te lo digo porque si la llevas, seguramente dentro del grupo de tercera edad habrá gente que se encargará de, ¿vale? Que al principio ya renegará, dirá que no, pero si aumenta la soledad, el problema es que la gente mayor acaba viviendo más de las ensoñaciones que tienen mientras que duermen que de la vida real, ¿no? Entonces se van desconectando poco a poco. Yo creo que es que, perdón, me parece a mí que a raíz de la pandemia yo aún tengo gente allegada a mí que no quiere salir. Claro, que no la sacas. Es que es así. Es que cuando hablamos de la pandemia, porque yo a veces me equivoco, ¿vale? Me equivoco en el sentido de que yo creo que la pandemia está todavía ahí, ¿vale? O sea, la gente confunde el confinamiento con lo que es la pandemia. Y yo eso lo he dicho en todos los sitios que a mí me han invitado a hablar o que me han pedido de estar como asesor. Y yo lo he dicho. Uno de los problemas más graves, con todo respeto para las personas que fallecieron, es que se ha producido un efecto de desafección social en que la gente está hacia adentro y no. Es decir, hoy en día, la gente hace así todavía. ¿Me entendéis lo que os quiero decir? Eso, vamos, iba a decir en el Mediterráneo, yo soy del Mediterráneo, pero en España la gente siempre ha hablado cerca y te ha tocado y tal. ¿Por qué? Porque es que, oye, que hemos estado prácticamente un año con mascarillas y sin ver. Una de las grandes sorpresas mías es cuando he empezado a ver gente que no lleva mascarilla, porque no lo reconozco. Hay gente que así son de una manera y les quita así, son de otra y dice, coño. Entonces, es un problema que está y que va a seguir. De hecho, yo creo que la pandemia, como ha pasado en todas las pandemias, la peste negra, bubónica, la peste amarilla, cambian la configuración del funcionamiento nuestro. Eso ha pasado en todas las pandemias que han habido. La gente ha pasado y la gente tiene miedo. Es decir, pero vosotros pensar,
No viene el fin del mundo, ¿eh? Pero otro es pensar que llega el 2008, y hay una crisis económica que nos vamos a morir todos, nos vamos a morir de hambre. Llega el 2014 y viene otra crisis económica que peor todavía. Viene el 2019, 2020 y viene el COVID. Pero acabamos con el COVID, que no hemos acabado, la guerra de Ucrania, la guerra de Israel, ahora los chinos. Joder. Es que el otro día dice, bueno, ¿y si cae una bomba o van a tirar una bomba atómica en Valencia, qué vas a hacer? Yo me voy a la plaza del ayuntamiento a tomar una cerveza y dejarla que caiga. O sea, lo que no podemos hacer es estar angustiados constantemente por sí. Que antes os he comentado que es el tema de las expectativas. La gente tiene una expectativa ansiosa de que algo malo va a pasar. Eso es una realidad. Perdón, yo sigo ahí. Sí, sí. Es que a mí me parece que las personas esas es como que tienen miedo a morir. Sí. No, yo no me voy a morir, entonces no que hacer una vida natural. Esa es la sensación de que ellos no se van a morir, o sea, como que se aferran, que si van a salir a la calle se van a morir. Sí, sí. Sí, es que eso pasa. Es lo que yo percibo de Sí. las personas. Hay personas que, por ejemplo, seguramente habría personas que deberían de estar aquí que no están porque hay mucha gente. Es así. Pero pensar que siempre el miedo, a diferencia de la ansiedad, el miedo es una emoción que protege al individuo. Lo que pasa es que llega un momento que el miedo pasa a ser irracional, se convierte en ansiedad y ya no protege. ¿Me entendéis lo que os quiero decir? Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Pues nada, encantado de estar aquí con vosotros. Pues nada, sí, pues nada, muchas gracias. Que sepan que la siguiente conferencia será el 26 de septiembre, que vendrá Antonia Sarabona más, que tratará sobre el cuerpo, físicamente cuerpo, y bienestar emocional. Nada más, muchas gracias.